Vamos por aquí afinando la voz un poco para comenzar ya de lleno nuestro programa de los viernes, La Otra Realidad, con un calor descomunal acá en la isla de Puerto Rico. Hemos tenido que poner el acondicionador de aire, el abanico, bueno, todo lo que tenemos aquí para poder subsistir un poco acá en nuestra pequeña oficina y biblioteca, donde hacemos pues periódicamente estas presentaciones a través de las redes sociales. Pues bueno, vamos directamente a los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, mis amigos, gracias una vez más por estar conmigo acá hoy viernes 21 de junio del año 2024. Hoy comienza oficialmente el verano, hoy es el solsticio de verano, ¿no? El día más largo del año, a la misma vez la noche más corta en todo el año, así que comienza precisamente hoy el ballet cósmico una vez más a manifestarse acá en los movimientos del sistema solar, y nosotros pues parte de toda esa maravillosa cosmogonía en la que está nuestro mundo, y nosotros los humanos meramente como observadores de lo majestuoso del cosmos, las cosas que van más allá de lo sondeable. Así que gracias por estar conmigo hoy viernes 21 de junio. Antes de entrar en materia directamente con los asuntos que me trae esta noche acá a discutir con ustedes, les recuerdo que vía telefónica estará en el segundo segmento conmigo el ingeniero Orlando Pla, que como todos los viernes también comparte información de la más de interesante para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Así que ya estamos todos juntos en esta aventura de la conciencia humana que es La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Todavía acá, nosotros peleando un poco con la garganta, pero tenemos que estar bien para mañana. Recuerden que mañana tengo el conversatorio acá en la ciudad de Ponce, mañana 22 de junio a las 8 de la noche en Estudio 58, donde voy a estar presentando Puerto Rico, Proyecto Secreto, una interesante charla sobre los asuntos que pocas veces se discuten en la prensa y que han quedado rezagados incluso en la historia moderna de nuestra isla. Ahí vamos a estar viendo material audiovisual de impacto, ¿no? La información y la documentación que demuestra definitivamente que Puerto Rico sigue siendo un laboratorio sociobiológico por un lado y sigue siendo una posición estratégica para los Estados Unidos en nuestro hemisferio y como parte de la defensa del Atlántico y el Caribe que la nación norteamericana pues tiene. Lógicamente somos importantes, no dejamos de ser útiles, así que ojo a todo esto porque lo presento mañana a las 8 de la noche en Estudio 58. Los pocos espacios que quedan, que prácticamente estamos ya sold out, pueden conseguirlos todavía reservando en el 787-579-8600. Recuerda, 579-8600, nuestra producción para esta actividad de mañana en Ponce. Dicho eso, pues vamos directamente a las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Definitivamente el mundo no es un lugar confuso. Es muy difícil realmente tratar de uno entender todas las cosas que suceden a la misma vez. Uno pues lógicamente pues tiene más información de un lado que de otro, ¿no? Aquí hay multipolaridad en lo que se refiere a opiniones o tal vez las causas de lo que estamos viendo en estos momentos. Simplemente nos llega el impacto, el efecto de todos estos conflictos, tanto los militares, de los que aquí muchas veces destacamos, como definitivamente toda la competencia económica que existe en el mundo y todas las altas y bajas que estamos viviendo en estos momentos con nuestra propia economía y lógicamente la tirantez de la política, tanto nacional en Estados Unidos como la local en Puerto Rico, y los impases que se están dando a nivel de las relaciones internacionales. Todo esto nos tiene que ponernos en un marco de referencia de que el siglo XXI es un siglo de transformación. No va a ser un carco del siglo XX, aunque hemos heredado lo peor del siglo XX, y todos lo sabemos a estas alturas de la vida, pero definitivamente este siglo está haciendo su propia historia. Y aquí veremos, ¿no?, cosas que nunca antes habían ocurrido. Primeramente por el adelanto de la ciencia, la tecnología, por los cambios dramáticos en el clima, en la geología del planeta y otros incidentes que se van a estar aconteciendo dentro del rango de lo natural. Pero lógicamente, por otro lado, pues está la acción humana, y aquí están los conflictos, ¿no?, las guerras, las luchas, la competencia, ¿no?, y tantas otras situaciones que surgen por los prejuicios sociales y por el enfrentamiento entre culturas, algo que vamos a estar viviendo intensamente en pleno siglo XXI, donde la humanidad, en vez de tener cohesión, en vez de tener unión, en vez de tener una conciencia planetaria donde todos podamos pensar en un fin común para mejorar la vida y la calidad de todos nosotros sobre la faz de la Tierra, pues pensamos cada cual en nuestra propia parcela. Y cada nación cree que obviamente es digna de tenerlo todo y de quitarle al vecino lo que posee. Y esto nos está llevando, ¿no?,
a unos momentos y unos márgenes donde definitivamente ya es muy difícil poder diferenciar qué cosas pueden ser justas o qué cosas realmente son las que pudiesen permitirse o deberían ser tal vez legales en el marco internacional de las intervenciones que estamos viendo en estos momentos, desde la invasión a Ucrania, desde las amenazas de una guerra aún más grande entre el Líbano e Israel, sobre las operaciones en Gaza, sobre la intervención de Irán en la región del Oriente Medio y muchos otros focos que podríamos encontrar de conflictos en todo el planeta. Así que tenemos que estar abiertos a toda esa situación, porque acá en Puerto Rico, por no hablar de nuestros hermanos puertorriqueños, la diáspora, los Estados Unidos y el resto de toda América Central y del Sur, y toda esta gente que nos conectan acá, que como siempre nos honran, ¿no?, con escucharnos un rato. Lo importante de todo esto es pensar que nada está aislado en este mundo. Me explico. Cualquier cosa que ocurra tiene eco en este planeta, por eso esto le llaman la aldea planetaria, este término en particular, porque todo repercute en todas partes, ¿no? No hay un solo incidente que pueda ocurrir lejano sin que de alguna forma u otra tenga repercusión en el resto del mundo, ¿no? Lo que llamaban algunos el efecto mariposa, cuando lo planteaban a nivel de la física, ¿no?, de la causalidad o casualidad de los eventos en el mundo. Pero acá estamos hablando obviamente de todo lo que tiene que ver directamente con el ámbito internacional, la globalización y la geopolítica, como de alguna forma u otra hay países con mucho más poder que utilizan como marioneta a terceros. Y este ha sido, ¿no?, el modus operandi del siglo XX, del siglo XIX, durante épocas coloniales y ahora en la actualidad, donde hemos tal vez alterado ese término de colonias por neocolonias y por otro lado, ¿no?, por grupos o bloques alineados a favor de, digamos, de unas causas. Antiguamente le llamábamos a esto luchas ideológicas. Ya en la actualidad realmente no existe tal cosa como lucha ideológica. Ahora existe lucha de poderes porque por tener hegemonía económica, por tener, ¿no?, más influencia a nivel político para poder controlar modos y medios de producción en todo el mundo y sobre todo recursos naturales, y no únicamente esos recursos naturales, sino las vías de distribución de esos recursos naturales, que es lo que produce capital y riqueza, tanto en Europa, Estados Unidos, en China, en Rusia, en cualquier esquina de este planeta, sea usted del BRICS, o usted del G7 o de cualquier organización o cualquier grupo o bloque económico. Dicho eso de entrada, para dar trasfondo a lo que vamos a estar exponiendo en unos momentos acá en La Otra Realidad, pues hay que entrar directamente a la crítica que hace el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Guterres, su mayor preocupación en estos momentos no es ni siquiera la Franja de Gaza y ese conflicto al que tantas veces ha criticado y que supuestamente y alegadamente pues ha tratado de alguna forma pues mediar de forma indirecta, porque no hemos visto, dígame si es o no es así, a las Naciones Unidas implicadas directamente en el conflicto de Gaza y de Israel, es decir, entre gazatíes e israelitas, entre palestinos e israelitas allí. No hemos visto a las Naciones Unidas llevando a cabo ninguna operación de gran magnitud o intervención de alguna forma o manera. Sí sabemos, y esto es importante, que existen cuerpos, por ejemplo, de observadores, cuerpos, por ejemplo, de intervención preventiva en la franja o en la llamada frontera entre el Líbano e Israel, al norte de Israel, al sur del Líbano, obviamente. Ahí está lo que se llama el UNIFIL. UNIFIL no es otra cosa que este grupo que tiene precisamente las Naciones Unidas para estar supervisando o estar preveniendo que supuestamente y alegadamente surjan conflictos, guerras civiles o cualquier otro tipo de cosas que puedan salirse de control en una región, para desescalar, ¿no?, crisis, para desescalar posibles guerras o inclusive en algún momento dado, ¿no?, golpe de estados entre comillas, cosa que no hemos visto. Estos son los famosos cascos azules de los que tantísimas veces tanto Orlando Pla como yo hemos aquí conversado y usted ha leído en tantísimos lugares. Pero aquí es importante señalar una vez más que esto no es ningún disuasivo. Que haya cascos azules en la frontera entre el Líbano y entre Israel no va a evitar que vaya a haber una gran operación militar a la cual ambos países y ambos grupos han estado anunciando por semanas. ¿Es o no es así? Allí podrán tener presencia todos ellos y se quedarán como observadores. Incluso tan pronto empiecen, ¿no?, las grandes operaciones militares, meramente las Naciones Unidas va a retirar los cascos azules. Así que esto a veces parece que hasta académico, ¿no?, que diría yo, simplón o medio cantinflesco, lo que dice obviamente Antonio Guterres, sobre lo que pueda pasar o no pasar en esta región, este nuevo conflicto que podría extenderse mucho más allá de las fronteras, obviamente, de Israel y del Líbano. ¿Por qué? Bueno, la preocupación que tiene el secretario general de las Naciones Unidas, y esto pues hay que darle, ¿no?, en eso una afirmativa, porque tiene toda la razón, es que definitivamente esto no tiene una solución militar. La solución militar no va a resolver absolutamente nada. Recordemos que en el 2006 Hezbollah y el ejército de Israel estuvieron en plena guerra y conflicto.
que la peor parte la pasó a Israel, lo sabía, ¿verdad? Por una serie de detalles, tácticas, y por una serie también de cortes que se habían dado en las operaciones militares de Israel. Se habían disminuido, ¿no? La infantería, se había disminuido la capacidad de tanques blindados y de un sinnúmero más de equipamiento que era necesario para poder llevar a cabo, ¿no?, una invasión y una penetración profunda dentro del Líbano hasta llegar a Beirut. Y debido a unos cambios que se habían hecho prácticamente unos 7 o 8 años antes de que este conflicto estallase en el 2006, Israel prácticamente se incapacitó para llevar a cabo una posible escalada o una posible operación de rápido dominio sobre el Líbano. En estos momentos, claro, ya sabemos, Israel tiene prácticamente ya cerca de 400 y pico mil de soldados, ya reservistas, ejército regular, fuerzas especiales y todo. Y está preparando obviamente el terreno para ese posible encuentro. Yo hablé de esto el pasado miércoles, Pensando en Voz Alta, hablé de la posición que tiene obviamente Hezbollah, de que es una guerra total contra Israel. Vimos lo que piensa precisamente el ministro de Defensa israelita y su canciller, de que ellos están obviamente preparados también para una guerra total. La preocupación que hay en este momento no es únicamente la que pueda tener el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sino lo que Antonio Guterres lo que expresa es meramente el que no se puede sostener la paz porque las tendencias y todo lo que está ocurriendo y el movimiento que lleva el río es hacia obviamente un mar de sangre. Ahora, dicho eso, y esto es importante para que supamos y tengamos un poquito, ¿no?, de claridad en los asuntos que usted y que yo vemos a distancia, porque usted no está allí, no sabe un pepino angolo, yo tampoco. Yo meramente toco acá de oído todo esto que nos llega a nosotros como dato, información. Uno en ocasiones tiene que descodificar unas cosas, en otras ocasiones pues usted tiene más o menos que hacer una generalidad, y en otras pues usted tiene que armar el rompecabezas con diferentes fuentes para tratar de ver entonces más o menos, ¿no?, the big picture, ¿no?, la gran foto o la gran imagen de lo que posiblemente pueda ocurrir. Nadie tiene dueño o es dueño de la verdad ni de todo lo que va a pasar, porque usted no ve el futuro, se lo garantizo, ni ninguno de nosotros. Pero, nuevamente, las tendencias son una cosa y lo que aparentemente va a ocurrir o podría ocurrir es sumamente destructivo y sumamente peligroso para la estabilidad, no solamente de Oriente Medio, sino del resto del mundo, porque todas estas cosas, como menciono yo tantísimas veces, están concatenadas. Un conflicto lleva al otro, porque, como dije al principio, todo repercute en esta aldea planetaria y muchos de estos países tienen ya alianzas con terceros. Recuerde que mencionamos el pasado miércoles, Pensando en Voz Alta, las alianzas que tiene Rusia actualmente con Corea del Norte, las alianzas que Rusia está buscando y negociaciones actualmente con Vietnam, las alianzas que tiene Rusia obviamente con Bielorrusia, las alianzas que tiene Rusia específicamente con su mayor aliado, que sigue siendo o es en estos momentos China, y otros más que están dentro del grupo de BRICS. Y dentro de ese grupo de BRICS, recuerde usted que Sudáfrica ha levantado una demanda en contra de Israel por la situación esta del genocidio. Y sepa usted que Cuba, precisamente, hace unas horas atrás, Cuba también se unió a esta demanda en contra de Israel. Pero bueno, que Cuba se una a algo no tiene mucho interés, mucha importancia, porque definitivamente Cuba no tiene peso diplomático ni peso político en el mundo. Cuba es uno de los países en subdesarrollo que probablemente está buscando, como hemos visto, el apoyo tanto de Rusia como de China para poder empujar de alguna forma o manera su propia economía y ver cómo puede salir del hoyo, específicamente su gobierno, no tanto su pobre población. Aclarado ese punto, acá entre tantas cosas que quiero traer hoy aquí, hay algo que también es interesante dentro de toda esta situación que puede surgir con Hezbollah, ¿no? Y lo que pues se nos está planteando, de que aunque pudiese estar llegando próximamente el fin del conflicto en Gaza, ¿no?, tal vez un mes más de operaciones militares intensas mientras siguen decapitando, ¿no?, a los comandantes de las milicias de Hamas. Por otro lado, podría comenzar en cualquier momento, tal vez en una semana, nadie sabe exactamente, una guerra más grande con Hezbollah, que lo hemos mencionado aquí, la capacidad que tiene obviamente esta milicia, que más que una milicia es un ejército, ¿no?, que tiene probablemente 3 o 4 veces más soldados o combatientes que lo que tiene, por ejemplo, Hamas, que tiene una enorme cantidad de decenas y decenas de miles de diferentes tipos de misiles, de drones kamikaze, de diferentes tipos, ¿no?, de formas de disparar o llevar a cabo ataques por artillería contra, obviamente, posiciones en todo Israel. Recuerda que Israel no es muy grande, no estamos hablando de que tiene que correr 2.000 kilómetros para darle algo, claro que no, terreno más pequeño. La situación en Israel, pues obviamente, su geografía es una geografía que lo expone
por muchos flancos, lo que definitivamente pues tiene que llevar a cabo, ¿no?, una operación defensiva basándose en su famoso escudo de hierro o su cúpula de hierro, cosa que ha preocupado inclusive a los analistas de inteligencia en Estados Unidos y a los analistas en Europa, porque saben que podría ser abrumado, ¿no?, la cúpula de hierro podría ser abrumada por disparos, ¿no?, por una guerra total, disparos de misiles, de miles y miles de misiles, decenas de miles de misiles en todas partes o hacia todas las direcciones de Israel, que se sabe ya desde ahora que el sistema no podría evitar que tal vez un 40% de todos estos disparos impacten sólido sobre ciudades, sobre zonas urbanas, sobre áreas industriales, sobre aeropuertos, sobre bases militares, etcétera, etcétera. Lógicamente la represalia israelita o el ataque israelita también sería con misiles, aviones bombarderos, artillería en tierra y quién sabe tantas otras cosas más, por no hablar de sus armas nucleares, de las que muchas veces aquí hemos hecho referencia. Y me explico un poco más. Recuerde que Israel oficialmente no es un país con armas nucleares. Su programa nuclear es tan clandestino como el de Irán, lo sabe, mastica con las neuronas, tan clandestino como el de Irán. Ellos jamás se han pronunciado oficialmente con que poseen armas nucleares, que si tienen 100, 200, 150, las que usted quiere imaginar, porque el que diga números por ahí se los inventa. Vamos a hablar como es, vamos a decir las cosas como son. Así que como no hay obviamente certeza ni verificación de las armas nucleares israelitas, no se sabe realmente con cuántas cuentan, pero sí, definitivamente, dentro de la comunidad de inteligencia siempre se ha sostenido y se señala a Israel con esa capacidad. Y que esa capacidad, que la conocen sus enemigos, sus vecinos, pues le permite, ¿no?, tener ese disuasivo para que no se pongan todos, ¿no?, locos y sin idea y unirse como en el pasado, en grupo, para atacarlo por diferentes flancos, porque ya en la última gran guerra, Israel estuvo obviamente a punto de utilizarlas y, como hemos explicado aquí, dentro de estas anécdotas que surgieron durante la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein, Israel estaba ya obviamente decidido a usar sus armas nucleares contra Irak, en caso de que cayeran misiles Scott con cargas biológicas, armas químicas o de alguna naturaleza dentro del rango de destrucción masiva, armas de destrucción masiva, sobre cualquier ciudad o región de Israel. Así que la cosa no es sencilla. El mundo está en un equilibrio continuo. El que diga aquí nunca va a pasar nada, todo el mundo habla, dice, hombre, usted vive en Bobolandia, por no decirle algo más pesado, ¿no? Me explico un poco más. A estas armas sirven de disuasivo, pero se han usado. Las armas químicas se han usado. Las armas biológicas se han usado. Y las armas atómicas también. ¿Es o no es así? Dígame, simple, no hay que ser muy genio. Pues bien, lo que quiere indicarle a usted es que si en el pasado se han utilizado, ahora que hay muchas más naciones con estas armas, unas reconocidas, otras, como dicen, underground, ¿usted cree que no estamos en el peligro inminente de que una situación pueda surgir? Mal cálculo, ¿no? Una agresión rápida, un ataque preventivo a favor de qué. Recuerde que Rusia en estos momentos está examinando, ¿no?, su doctrina nuclear. Lo dijo ayer Putin, o no lo oyó, no lo leyó. Putin ayer lo dijo por enésima vez. O sea, ellos han estado cambiando desde que comenzó, obviamente, el conflicto de Ucrania. En 3 ocasiones han estado, obviamente, modificando, ¿no?, su doctrina nuclear. Es decir, su política para el uso de armas nucleares, no únicamente que puedan ser usadas de manera defensiva en caso de ser la madre Rusia atacada por un enemigo del exterior, sean los Estados Unidos, la OTAN o quien él quiera que creer o quien quiera hacerlo, sino que obviamente tener la capacidad de también tomar la ofensiva, como Estados Unidos tiene inclusive dentro de su doctrina nuclear, por ejemplo, los llamados ataques preventivos. Y todo esto, nuevamente, hay que darle cabeza. Porque estamos en un mundo, como yo he dicho muchas veces, en un síndrome nuclear, un síndrome de terror, donde no hay certeza de nada, ni seguridad de nada, y donde usted no puede decir, motus propios, es que aquí nunca va a pasar nada, porque no, porque si antes, hombre, por favor, adiós, no haga ridículo. Definitivamente tenemos que estar, ¿no?, abiertos a cualquier situación, pendientes a cualquier cosa, porque el mundo cambia momento a momento. Y esto es algo que tenemos que entender. Y surgen situaciones tan complicadas como las que vamos a hablar en un momento. Bueno, dicho eso por arriba, ¿no?, para ir trazando la ruta que estamos llevando esta noche aquí en la otra realidad, el Pentágono, por otro lado, anunció que va a relajar las restricciones para el uso de las armas de fabricación estadounidenses en Ucrania. Me explico. Usted sabe que se viene por meses, bueno, por años, desde que comenzó casi el conflicto, empezaron a llegar armas a
armas de la OTAN y armas de Estados Unidos principalmente a Ucrania. Y cuando empezó Ucrania a pedir armas de más poder, de más alcance, y que obviamente había unas restricciones, y que Alemania se oponía, que Gran Bretaña pues más o menos, tal vez sí, tal vez no, que luego Francia se oponía y luego Francia se puso a favor, y así muchos países dentro de la OTAN han estado en el debate si había que permitir a Ucrania usar armas que tuviesen el alcance suficiente para impactar la Federación Rusa. Todos hemos escuchado eso en los últimos par de años. Pues bien, dicho eso, a lo que voy, simplemente el Pentágono ya dio luz verde para que puedan ser utilizados misiles que tengan por lo menos 300 kilómetros de alcance, como los misiles ATACMS, los ATACMS. Estos misiles tienen alcance de 300 kilómetros y disparados de diferentes regiones de Ucrania podrían alcanzar de lleno la estratégica península, obviamente de Crimea. En el 2014, pues obviamente todos sabemos lo que ocurrió y cómo Rusia se apropió de esta península que a nivel internacional, a nivel legítimo, dentro de la legitimidad política y legal que se da en el mundo, dentro de la comunidad internacional, pertenecía a Ucrania, no a Rusia. Pero bueno, a la cañón usted pone lo que quiere. Y el debate, pues ahí está más que discutido en los planos internacionales, y por eso es que no existe un reconocimiento internacional colectivo, que dos o tres, que Corea del Norte lo acepte, que Irán también lo acepte y China. Bueno, amor a Dios, no seamos boludos, claro, pero el resto de la comunidad, de más de 194 países en todo el mundo, ya es otra cosa, la visión es total y completamente diferente. Por eso es que se ve esto como una agresión y una toma por la fuerza, obviamente la fuerza militar, no solamente Crimea en el 2014, sino la invasión en el 2022 de la región del Donbass y otras zonas de Ucrania. Dicho eso, sin tomar postura a favor de Ucrania, a favor de Rusia, simplemente los hechos, nada más. Estos son los hechos, no vamos a inventar. Eso es lo que sucedió. Pues bien, si las causas usted cree que fue que aquello, que si el golpe de Estado que se había dado unos años antes en Ucrania, que si la postura de cambiar a favor de la Unión Europea para salirse de la economía estancada y poco crecimiento que tienen con Rusia, como le pasa a Bielorrusia por seguir en el mercado ruso, y usted haga todo el análisis económico para que entienda del por qué, pues bien, aparte de todo ese trasfondo que queramos discutir a favor o en contra, pues no hay duda que este conflicto va a extenderse y que esta autorización que ahora lleva la aprobación no solamente de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania y de todos los que antes se restringía para que no hubiese este tipo de alcance de disparo, pues bueno, ya no hay ese tipo de restricción. Y me explico, no es que puedan bombardear Moscú mañana, hombre, no, se llama engaño, no es esa historia. Es que ahora, de acuerdo a la autorización que da el Pentágono para el uso de sus armas, nuevos misiles, lo que viene en camino, los aviones y todo lo que venga, obviamente, de nueva generación, para continuar esta guerra, porque la idea es continuar esta guerra. Aquí nadie está hablando de terminar la guerra. Ucrania no ha hablado en ningún momento de terminar la guerra. Putin y Medvedev, ¿no? Y todos sus ministros, el que usted quiera, Lavrov, o el que a usted le guste o no le guste, todos hablan que para terminar la guerra tiene que haber una rendición de Ucrania. Lo entendemos, ¿verdad? ¿Es o no es así? Dígame sí o no. Una rendición de Ucrania para parar la guerra. Y Estados Unidos tiene que retirar todas sus ayudas y no puede intervenir más y tiene que poner un bloqueo para que Ucrania no sea parte de la OTAN y todas las peticiones de lo que quiere y le conviene a Rusia. Lea y dígame si eso no es simple. Todo es de acuerdo a la posición rusa, de acuerdo al bienestar de Rusia, no de Ucrania, que le importa a nadie, sino a ellos le importan sus propios beneficios y su propio crecimiento y expansión territorial como parte, ¿no?, de las ambiciones imperialistas que tienen estas superpotencias. Ahora, dicho eso, una vez más, ahora se va a permitir que se ataque a Crimea desde Ucrania, lo bombardeen con misiles, ya no son drones que vienen, botes dirigidos a control remoto, impacten una zona de un puente, del puente, o caiga por allí, no, misiles que caigan directamente, disparos que impacten sobre Crimea en diferentes regiones, que se va a permitir también que desde donde quiera que se dispare desde Rusia, oiga bien, según el Pentágono, según el gobierno de los Estados Unidos, desde donde quiera que se ataque al territorio de Ucrania o las fuerzas militares de Ucrania, Ucrania pueda contestar el fuego y atacar, sea en Rusia o donde quiera que sea, desde donde quiera que se le dispare. Así que esto nos lleva a otro rango de conflicto, ¿lo entendemos? Vamos a otro nivel de conflicto. Aquí pues nuevamente la cosa se complica. O sea, uno tiene que ver los dos lados, ¿no? Que hay acá, que hay allá. Precisamente Orlando va a hablar dentro de un rato, ¿no?, de su opinión, ¿no?, de lo que él entiende sobre este acuerdo entre Corea del Norte y Rusia, ¿no?, el viaje que dio Vladimir Putin, que hablamos algo el miércoles allá con Kim Jong-un, y que luego terminó en Vietnam, y que luego pues ahora ha regresado precisamente allá a Rusia, y en Moscú pues, lo primero que habló fue de esta doctrina nuclear.
Y entre las cosas que hizo fue amenazar directamente a Corea del Sur. Eso no es así. ¿Qué dijo? Pues bueno, que Corea del Sur no intervenga en esta guerra, que no envíe equipamiento, ni munición, ni armamentos a Ucrania para nada, porque ellos harían lo propio con Corea del Norte, ¿no? Habilitando, ¿no?, todo tipo de tecnología, armamentos o municiones que necesite de última generación, es decir, armas modernas, las antiguas soviéticas, que pueda utilizar entonces Corea del Norte. Pero lógicamente, usted no puede ser tan naif, como dicen allá en el norte, no puede ser tan ingenuo, por amor a Dios, hombre, claro que no. Ya se sabe que ese intercambio existe, elemental. O sea, quien lo niega es porque no conoce lo que está pasando en la política internacional y cómo que se están moviendo las estrategias. Hace tiempo que ya, y lo venimos hablando del pasado año, dígame si es o no es cierto, lo venimos hablando del pasado año, como obviamente los trenes que surgen y salen desde Corea del Norte, con ruta obviamente hacia Rusia, cargados con cientos de toneladas de municiones, de armas y de todo lo necesario para el frente de batalla en Ucrania. Y esto se ha discutido en todo tipo de foros, político, militar, de inteligencia, de análisis, el que usted quiera, cuando quiera y como quiera. Por otro lado, pues se sabe muy bien que desde la primera visita que dio Kim Jong-un allá a Moscú, y que ahora se la devolvió Vladimir Putin, que le lleva un auto también, un auto nuevo, un auto blindado, uno idéntico al que tiene Putin allá, que es la versión de la bestia que usan los rusos para Vladimir Putin, su presidente. Pues le han llevado un último modelo a Kim Jong-un, que se enamoró del carro del automóvil de Putin cuando estuvo en Moscú. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, aparte de esa pequeñez, es que sabemos ya también hace tiempo que le está llegando tecnología. ¿Tecnología para qué? Para su programa nuclear, para el programa nuclear de Corea del Norte, para mejorarlo, para mejorar las guías de sus misiles, ¿no? Para mejorar obviamente los sistemas de lanzamiento, los sistemas de portadores, todo lo que necesita precisamente Corea del Norte para poder ser que una verdadera amenaza nuclear, no solo para su región, para Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas, que esté por ahí Tailandia, Indonesia, el pájaro que corra por allí, simplemente para poder tener alcance con bastante precisión contra los Estados Unidos o cualquier instalación militar, obviamente desde Guam hasta Hawái, hasta llegar obviamente hasta California o más allá. Y eso es parte de lo que ha estado analizando el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, es parte de lo que los aliados están recogiendo en información de inteligencia, y estas son las cosas que se barajean, las que la prensa regularmente no discute, y las que aquí en Puerto Rico, pues aquí, olvídese que eso es hablar aquí precisamente ruso, japonés y chino. Aquí no se habla, aquí la prensa en Puerto Rico, en su insularismo mediático, no va más allá de la discusión de todos los días, la politiquería baratex, de todos los días, de los conflictos diarios del país, que todos sufrimos, sea Luma o lo que sea. Búsquese el de Solares, búsquese una solución, salga del marasmo. Bueno, dicho eso, aquí vamos a otra cosa también importante que quiero señalar sobre esta situación. El vicepresidente, obviamente, del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente y ex primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, ¿qué ha dicho? Bueno, usted sabe que el 8 de abril de 2010 se firmó allá en Praga, en la República Checa, el famoso START 3, ¿no? Fue el último tratado, nuevo tratado para control de armas estratégicas, es decir, los ICBM, ¿no? Los misiles intercontinentales, las armas que llevan 3 megatones, 5 megatones, 8 megatones, pueden sumar 20 megatones, etcétera. Es decir, los que desintegran ciudades. Pues bien, eso es el control de armas principal. Ya sabemos que se eliminó, bueno, desde la época de Trump, entre Trump y Putin, pues ahí pues no hubo muchos acuerdos, muchas cosas se quedaron en el aire. Se eliminó obviamente la limitación de armas de medio alcance, ¿no? El tratado que había para eso. Ahí están ahora pues, los misiles cruceros y tantísimos otros más que pueden tener ojivas nucleares. Olvídese usted, ya eso no hay control ninguno, nadie lo va a monitorear. Se eliminó obviamente aquel tratado de cielos abiertos, ya los norteamericanos no pueden sobrevolar para ver las bases militares o las zonas donde se identifica que hayan armamentos nucleares almacenados o estén establecidos los silos nucleares. Ya Estados Unidos no puede hacer eso, vis a vis los rusos tampoco pueden hacer lo propio sobre Estados Unidos. Y ahora obviamente de los diferentes tratados que se han ido cancelando porque no se han vuelto a negociar, o ambos países se han retirado o uno se ha retirado del susodicho tratado, pues nos quedaba el START 3, que de hecho en el 2021 se supone que ese tratado llegó a su final y se decidió en el 2021 darle por lo menos 5 años más, por lo menos mantener los 5 años más en lo que se llegaba al START 4, que se supone que es lo que vendría nuevamente. Pues bien, como no se ha llegado a ninguna negociación y como precisamente Putin decidió
salirse de lo que quedaba de este tratado START. Decidió que, bueno, no vamos a seguir en este tratado porque Estados Unidos alegadamente pues, no ha cumplido con este tratado, pero eso lo vamos a explicar en un momento. Pues bien, lo que plantea Dmitry Medvedev, ¿no?, el expresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que a cada rato tiene en la boca la palabra guerra nuclear, dígame si eso no es así, a cada rato, no una, ni 10, ni 12, ese es su discurso per secula seculorum. Lo importante aquí es señalar lo siguiente. Él dice que para que se pueda llegar nuevamente a una mesa de negociación entre Estados Unidos y Rusia, la Federación Rusa, para hablar de un nuevo tratado, no START 4, para limitación de armas nucleares, armas estratégicas, que puedan estar en submarinos, en misiles, en silos o en cualquier otro lugar que puedan ser puestas o plantadas o movidas estas armas, Estados Unidos tiene que renunciar primeramente a su apoyo a Ucrania, ¿entendió? Al apoyo político, a la ayuda económica, al apoyo militar de enviarle municiones y bloquear la entrada de Ucrania en la OTAN y de alguna forma o manera mantenerla también fuera de la Unión Europea. Por amor a Dios, hombre, quiere que le regalen el bizcocho completo en la mano porque le tenemos miedo a los bolcheviques, a los rusos, a los que sean, y tenemos miedo a sus armas nucleares. Aquí no hay que tenerle miedo a las armas nucleares de Rusia. ¿Quién le dijo eso a usted? Hay que tenerle miedo a todas las armas, al arma nuclear. En el mundo nuclear, apréndalo, mi amigo, es un axioma. En el mundo nuclear, el enemigo, el verdadero enemigo, son las armas nucleares. Es la guerra. En el mundo nuclear, el verdadero enemigo es la guerra. No porque tenga Rusia armas nucleares. Básicamente ya casi tenemos 10 países con armas nucleares. Del club de los 8, esto se ha extendido básicamente ya casi 10 países con armas nucleares. Porque aparte inclusive de Irán, hay otros países que están en este proceso también de forma secreta. Y de esto vamos a hablar más adelante porque hay información de inteligencia neurálgica. Así que en un mundo donde están propagadas, ¿verdad?, las armas nucleares por todas partes, como qué sé yo, como profetas del fin del mundo, definitivamente tenemos que preocuparnos no solamente por los rusos, hay que preocuparse por mucha otra gente. Por mucha otra gente. Con los rusos se ha estado tratando de la década de los 50 con sus armas nucleares. Y gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la comprensión o al sentido común de no la autodestrucción, pues ¿qué ha pasado? Pues bien, no nos hemos destruido, sirvió de disuasivo, pero ya el tiempo de esa fórmula está llegando a su fin, lo entendemos, ¿verdad? Ya está llegando a su fin. El disuasivo nuclear ya no es lo suficiente como para poder definitivamente sostener o mantener la situación internacional, donde el espacio cada vez se reduce más, el espacio de competencia económica, el espacio de crecimiento poblacional, el espacio de necesidad, por ejemplo, de consumo de recursos naturales, agua, tierra, minerales, combustible, energía, ¿no?, y las capacidades de negociación política. Ya no cabemos en el pequeño espacio planetario que nuestro mundo nos facilita. ¿Lo entendemos? Lo que lamentablemente nos lleva una vez más a las proyecciones de la próxima década. En las décadas de los años 30 estaríamos probablemente entrando en la llamada Tercera Guerra Mundial, como ocurrió o no fue así en el pasado siglo XX, donde a finales de los años 30 Hitler decide invadir Polonia y comienza precisamente la Segunda Guerra Mundial. O sea, la historia es cíclica, lo entendemos, es cíclica, no es que se repite, pero sí hay una serie de circunstancias que aparentemente dentro de la misma naturaleza humana, de cómo nosotros guiamos el curso del destino de la humanidad, pues hacemos y tomamos decisiones erróneas. Y ahí está la historia para recordarnos todo esto. Como dije hace un rato, ayer en Moscú, la doctrina nuclear, según Vladimir Putin, obviamente va a cambiar una vez más. Pero también hay que recordar lo siguiente. Cuando yo mencioné hace un rato que se decidió una prórroga por ambas partes, por Rusia y Estados Unidos, allá para febrero del 2021, para tratar de extender por 5 años más, ¿no?, lo que era este tratado de START 3, ¿verdad? Estamos hablando del 4, sería el nuevo y que incluiría inclusive armas nucleares en órbita, armas nucleares en el espacio. O sea, esto se complica mucho, debido al crecimiento exponencial de la tecnología militar, el alcance de la inteligencia artificial y de un sinnúmero más digamos nosotros, aparte de las constantes que conocemos, un sinnúmero más, ¿no?, de situaciones que van a estar surgiendo, ¿no?, que se van a estar predisponiendo, ¿no?, una circunstancia fuera de nuestro control. Pues bien, aquí es importante decir lo siguiente. Este tratado que se había logrado en el 2010, allá como dije, firmado allá en la República Checa, nos había llevado a lo siguiente, y es esto.
Se pedía en aquel tratado, en START 3, primeramente, reducir las fuerzas nucleares de todo lo que tienen actualmente los rusos, sus 3.000 y pico de armas nucleares, Estados Unidos sus 2.000 y pico de armas nucleares, reducirlas a 700 portadores nucleares. 1.550 ojivas nucleares por los rusos y 1.550 por Estados Unidos. Claro, con eso es suficiente para acabar con el mundo, pero bueno, ahí está. Un límite que no llega a 4.000, 5.000, 7.000, 8.000, números obviamente ridículos. De aparte de tener 1.550 ojivas nucleares, tener no más de 800 lanzadores, no solamente 800 lanzadores, estos son en tierra, esto puede ser en silos, esto puede ser obviamente inclusive en aviones de combate, esto puede ser en submarinos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ¿qué? Tener la capacidad de verificación, de que tanto los rusos como los Estados Unidos puedan verificar el arsenal de su oponente o el arsenal del que ha firmado el tratado con ellos de control de armas, ¿ok? Así que como todos sabemos, y lo mencioné hace un rato, Moscú suspendió en febrero de 2023, pasado año, su participación en este acuerdo. Ya Moscú no está en el acuerdo, ahora está por gravedad a ver dónde sale, y obviamente bajo el planteamiento de que Washington había roto este tratado. Me explico, Washington acusa a Moscú de romper el tratado y no quiere estar más en él. Por otro lado, ¿qué dice Moscú o qué dicen los rusos? Pues básicamente que Estados Unidos rompió la base legal del pacto en materia de control de armas y seguridad al ponerse en contra de Rusia. Me explico, fíjense cómo esto. Tenemos un tratado para desarme, tuyo y mío, para limitación de armas, pero según los rusos, como Estados Unidos se metió y utilizó la infraestructura de la OTAN para apoyar a Ucrania contra la invasión rusa o contra la operación militar de Putin, debido a eso, definitivamente eso atentó a los acuerdos que existían del START 3 entre Estados Unidos y Rusia para la limitación de armas estratégicas. Nuevamente, le dije hace un ratito, la cosa es complicadísima, estoy poniendo aquí a chavo prieto, ¿no? La arroba bichuela bien simple, para que todos podamos entender esa situación. Es importante recordarles a todos que la inmensa mayoría, oiga bien, más del 95% de todas las naciones que integran la ONU, las Naciones Unidas, que están a nivel del mundo, más del 95%, han votado ¿para qué? Han votado a favor de desmantelar y eliminar todas las armas nucleares. Vamos para 2 décadas de este tipo de petición por parte de los países no nucleares, no armados con armas de destrucción masiva, y los países que tienen las armas nucleares se han negado rotundamente a desarmar sus armas, a desarmarse a nivel nuclear, mientras que los que están desarmados, obviamente, no quieren ser ¿qué? Bueno, quieren ser obviamente carne de cañón, porque una vez hay una gran guerra termonuclear. Los que lamentablemente no tuvieron que ver absolutamente nada con el conflicto, o no estaban ni a favor de uno ni del otro, que eran neutrales, pues eso lo llevó el tío Peluca. Lamentablemente la destrucción los va a tocar directamente a ellos, ¿ok? Así que, ojo a todo esto. Como mencioné, Putin ayer, como dije, amenazó a Corea del Sur. En un momento va a estar con nosotros el ingeniero Orlando Playa, Denis me está haciendo señales. Hombre, ¿por qué? Nuevamente le dijo, no intervengas en la guerra en Ucrania, porque si no vamos a estar armando a Corea del Norte. Y esto es una situación que hay que darle ojo, porque ya había mencionado hace unas semanas atrás precisamente Vladimir Putin que iba a correr la misma doctrina de Estados Unidos o la misma política de estar armando a terceros en estas guerras proxy para ellos entrar. Y usted le pregunto yo, ¿usted cree que Rusia no ha armado a terceros? ¿De verdad? ¿Es tú mismo? ¿De verdad tú crees eso? ¿Dónde está viviendo, mi amigo? Claro que no. Rusia ha estado activa vendiendo armamentos por toda África. ¿Es o no es así? Y además de Oriente Medio y en todas partes, porque es parte de su industria, aparte de vender petróleo y gas natural y de vender abono, ¿no? Fertilizantes, es vender armas. Luego de eso hasta ahí llega la economía rusa realmente. O sea, esos son los grandes, ¿no? Los pilares de la economía de Rusia. Y vender armas, al igual que Estados Unidos, que es uno de sus pilares, vender armas en el mercado internacional. Claro, Estados Unidos vende más que China, Rusia y todo ello juntos. Pero aparte de eso, es parte de ese mercado de la sangre, del miedo, lo que fomenta la guerra, ¿ok? Bueno, es importante acá, antes de que entremos con Orlando, en el segundo segmento, señalar lo siguiente. Hay lo que se llama, ustedes recuerdan esta ola de calor que hablamos, este domo de calor sobre Estados Unidos, el impacto del calor que ha sido descomunal también allá en México y en otras partes del mundo, porque el calentamiento global es un hecho, no está en discusión, es un hecho, a no ser que usted esté con los pingüinos allá en el Polo Sur. Y si fuera pingüino también diría que sí, porque para ellos ha subido la temperatura. Usted no lo va a sentir, pero obviamente la fauna lo siente inmediatamente. Esto es importante que lo mencionemos,
Usted sabe que estamos precisamente en la peregrinación que se da a la Meca, allá en Arabia Saudita, y que se han dado decenas y cientos de muertes, ¿no? Hasta el día de hoy los números superaban más de 550 muertos, ya debe estar por 600 muertos, por golpes de calor allá en la Meca. Y muchos de estos que mueren son gente que se va por su lado, ¿no? En vez de ir en una peregrinación oficial de un grupo que va nacional de un país a otro, que se organiza con mezquitas, que se organiza con el gobierno saudí, miles y miles de personas se van por su cuenta porque tal vez no tienen la autorización de su propio gobierno o el dinero para pagar este tipo de transporte. Y de esa, la mayoría de las personas que han muerto por esta ola de calor que está dándose allá, donde se mete a 115 grados Fahrenheit, lo sabe, ¿verdad? Y mucho más. Pues definitivamente ante esas temperaturas en pleno desierto, porque Arabia Saudita es prácticamente un desierto, pues usted tiene ahí obviamente esta gran cantidad de muertos por las temperaturas que han superado las del pasado año. El año pasado murieron 240 personas en la peregrinación a la Meca. Recuerde que todo musulmán en el mundo, como parte obviamente de la creencia en el Islam, todo musulmán en el mundo alguna vez en su vida va a visitar la Meca, por lo menos una vez en la vida debe visitar la Meca. Por eso todos los musulmanes en el mundo oran en dirección a la Meca, así como se ora 5 o 6 veces al día que usted lo haga. Pero bueno, la cuestión es que lógicamente este año fueron alrededor de 1.8 millones de personas, 1.800.000 personas llegaron allí de peregrinos a la Meca, ahí, una ola de seres humanos, ¿no? De esos, 1.600.000 eran de países extranjeros, 200.000 de ellos eran de allí mismo, de Arabia Saudita, 1.600.000 de países musulmanes o de creyentes musulmanes, Estados Unidos, de Sudamérica, de África, de Asia, donde quiera, Europa, etcétera, etcétera. La cuestión es que definitivamente este año duplicó fácilmente, prácticamente va a triplicar la cantidad de muertos por el calor allí en Arabia Saudita, lo que es preocupante. También, pues recuerde usted que en estos días dio la primera tormenta del año, Alberto, allá en la región del Golfo de México, afectó a Texas, afectó a México como tormenta, grandes inundaciones, y estamos a punto, ¿no?, de comenzar obviamente una alta actividad ciclónica, según nos dicen los expertos en la materia. Así que ojo a todo esto. Estamos esperando por Denis, que me había hecho señal, no sé si todavía se puede contactar con Orlando, pero estamos ya en espera de esto. Para ir terminando nuestra intervención en la primera parte del primer segmento de La Otra Realidad, ya estaremos con Orlando en unos segundos, les digo lo siguiente. ¿Usted se acuerda aquel incidente que se dio en el 2020 del famoso obelisco que apareció? ¿Se acuerda aquel famoso obelisco que apareció allá, un monolito? Era como obelisco, era un monolito realmente, allá en Utah, en el 2020. Que decían que era de extraterrestre, que decían que era una cosa de otro mundo, otra dimensión. La gente lo que no sabía se lo inventaba y lo decía. ¿Se acuerdan? Que corrió el mundo y que empezaron a aparecer en Europa y en diferentes partes de nuestro planeta, diferentes monolitos con una forma similar, metálicos, y pues decían que eran señales de los hermanos cósmicos, otros decían que era una señal del fin del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que otros decían que era una obra de arte de ciertos artistas, un cierto escultor que había hecho esto, otros decían que era un reconocimiento a la novela de Arthur C. Clarke, ¿no?, a la película aquella, Odisea en el año 2001, la novela El Centinela y todo aquello. Pues bueno, apareció otro más, ahora cerca de Las Vegas, allí en Nevada, apareció uno nuevecito, a unos kilómetros de Las Vegas, brillante también. Bueno, obviamente no es de otro planeta, porque tiene soldadura, tiene tornillos, tiene lo mismo que cualquiera haría en un taller de metalurgia, así que es meramente una de estas cosas curiosas que pasan en el mundo, y cómo la mentalidad popular, ¿no?, cómo todo esa cuestión de la mitología que corre en estos tiempos en que vivimos, en el siglo XXI, pues replica otro tipo de explicaciones sin ningún tipo de evidencia, meramente porque alguien dijo que a usted le estuvo interesante, le estuvo misterioso, pues de otro planeta, sin evidencia alguna. Despierta durmiente, hay que hablar con propiedad y con conocimiento de causa. Bueno, mis amigos, hasta aquí estamos en el primer segmento. Los amigos de YouTube, ya que esto va a subir las próximas horas a YouTube una vez terminemos, el webmaster Carlos Figueroa, esto lo pone en mi plataforma de YouTube, mi canal Andrew Álvarez Chardón, donde usted también se puede hacer miembro de nuestro canal, se suscribe a él, le da la campanita para que le den notificaciones, y espero que se las den mejores que las dan acá en Facebook, que a muchos de mis amigos acá foristas en Facebook no le dan ningún tipo de aviso, que es lamentable, pero así es esta cuestión. Bueno, hasta aquí estamos en la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte, ya está en línea telefónica el ingeniero Orlando Pla. Aquí comenzamos en un momento, en unos segundos, el segundo segmento de La Otra Realidad.